Hola, mi nombre es Julián García. Soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy vamos a hacer un trabajo en el que vamos a hablar de las clases de palabras en el español. Entonces, empecemos. Bueno, para empezar es necesario que nos detengamos a mirar qué es un lenguaje como tal. Una definición que nos da un autor, un lingüista bastante reconocido, Noam Chomsky, es que el lenguaje es el fluido en el que vivimos. Entonces, de esta manera podemos ver que el lenguaje viene siendo la forma en que el ser humano construye el conocimiento y el pensamiento a partir de sonidos que pues a lo largo vienen a ser palabras. Es de allí donde parte la importancia de este trabajo como tal, donde se piensa trabajar lo que son las clases de palabras o pues como se les llama más comúnmente las categorías gramaticales, y es como lo muestra la imagen, analizar las palabras según su función y sus características, y pues eventualmente mirar igualmente cómo se subdividen, y analizar su papel dentro del lenguaje como tal. Ok, vamos a empezar este recorrido hablando del sustantivo. Según la RAE, los sustantivos denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición: personas, animales, cosas reales o imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades y sucesos. Entonces, en esta definición nos podemos dar cuenta que el sustantivo no se limita simplemente a objetos, animales y personas, sino que va más allá y agrupa ideas un poco más complejas y abstractas. Entonces, debido o dada la cualidad como tan compleja de lo que es un sustantivo, es necesario agruparlos según sus características, y a continuación vamos a ver cómo sería la agrupación, la forma en que se agrupan los sustantivos. El primer grupo que encontramos son los sustantivos comunes y propios. Ahora, tenemos los sustantivos comunes, los cuales se usan para mencionar todos los individuos de una clase, es decir, el sustantivo común tiene una idea de generalidad, no me especifica como tal el sujeto, sino que me habla de una generalidad o de un grupo como tal. Estos sustantivos tienen como cualidades que no se escriben con mayúscula inicial y los puede usar con los artículos el, la, los o las. Por ejemplo, puedo decir la persona, las vacas, los árboles, las casas, los amigos, y en estos ejemplos estaría usando sustantivos comunes. A su vez, los sustantivos comunes se subdividen en contables, incontables, individuales y colectivos. Los contables, como la palabra lo dice, son palabras que se pueden contar como perro, vaca, persona, a los cuales les puedo asignar números: 1, 2, 3, 4, 5 perros, vacas, personas. Y a su vez están los incontables, que pues igualmente son los que no se pueden contar, como demora, espera o agua, que si les asigno números a estas palabras sería algo ilógico. Eh, Posteriormente tenemos los sustantivos individuales y colectivos, los cuales se refieren a los que denotan objetos como individuos y los que denotan objetos de manera grupal. Entonces tenemos acá los ejemplos que se relacionan entre individuales y colectivos, que sería casa y el colectivo sería caserío, oveja y el colectivo sería rebaño, árbol y el colectivo sería arboleda. Aquí hay que hacer un paréntesis y tener en cuenta que muchas veces se tiende a confundir entre sustantivos colectivos con sustantivos plurales. Generalmente un sustantivo plural me habla de varios objetos, pero lo que hace que sea plural es la terminación que tiene en S o vocal S, pero si quito esa terminación generalmente me va a denotar una individualidad, mientras que los sustantivos colectivos me van a denotar con la terminación plural S o vocal S, siempre me van a denotar una colectividad. Por ejemplo, yo puedo decir un caserío y estaría representando un grupo de casas, o puedo decir varios caseríos, 5 caseríos,
y de igual manera estaría nombrando varios grupos de casa, de varios grupos de casas, lo cual es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir este subgrupo como tal. De igual manera tenemos los sustantivos propios o nombres propios. Estos son los que se usan para individualizar a una persona, animal, periodo o lugar en concreto del resto de los mismos del género. Es decir, yo puedo decir personas, pero si uso un nombre propio como Juan o Pedro, ya estaría individualizando a una persona específica de ese grupo como tal. Estas palabras tienen como cualidad que se escriben con mayúscula inicial y generalmente no puedo usarlo con los artículos el, la, los o las. A su vez, los sustantivos propios se subdividen en antropónimos, topónimos y zoónimos. Los antropónimos son nombres de personas como Juan o Valentina. Los topónimos son nombres de lugares, ya sean barrios, continentes, ciudades, y como ejemplo podríamos tomar Bogotá, la Candelaria. Zoónimos vendrían siendo los nombres que se le asignan a los animales, y además entre esto tenemos los nombres que se le pueden asignar a fiestas, a conmemoraciones y diferentes celebraciones que se pueden llevar a cabo. De igual manera encontramos los sustantivos abstractos y concretos. Los sustantivos abstractos se refieren a todo aquello que no es concreto o, según algunas definiciones, a las cosas que no se pueden percibir con los sentidos. Entre los ejemplos que podemos dar para sustantivos abstractos encontramos dolor, pureza, hambre, invierno, carisma. Por otra parte, los sustantivos concretos se refieren a los entes materiales que pueden ser percibidos con los sentidos. Como ejemplo tenemos las palabras puerta, carne, silla, cuerpo, calle, tinta, entre otras. Igualmente existen los sustantivos masculinos y femeninos. Los sustantivos masculinos se caracterizan por usar los artículos el y los, mientras que los sustantivos femeninos usan los artículos la o las. Existe otra forma de reconocer los sustantivos masculinos y femeninos. Generalmente los sustantivos masculinos son palabras terminadas en la letra O, mientras que los sustantivos femeninos son palabras terminadas en la letra A. Sin embargo, existen algunas excepciones. Una de ellas podría ser la palabra mano, ya que a pesar de ser una palabra que termina en O, es un sustantivo femenino con el cual yo uso el artículo la mano, mientras que existen sustantivos masculinos que pueden terminar por la letra A, como pueden ser el día, el poeta y el profeta. Otra manera de clasificar los sustantivos es a través de su número, sin importar si son abstractos o concretos, comunes o propios, femeninos o masculinos. Es necesario verificar los artículos previos que se usan para determinar si son singulares o plurales. Generalmente, los sustantivos que permiten el uso de los artículos los y las se categorizan como sustantivos plurales, mientras que los sustantivos que admiten el uso de los artículos el o la son sustantivos singulares. Algunos ejemplos de ellos son el libro singular, los libros plurales, la tinta singular, las tintas plural, el esfero singular, los esferos plural. Otro tipo de palabra de la que vamos a hablar o categoría gramatical es el adjetivo. El adjetivo son las cualidades que se le pueden asignar al sustantivo. Entonces, entre ellas, como vemos en la imagen, podemos encontrar bonito, grande, bueno, casado, feo, rojo, entre otros. Dado que los adjetivos son una categoría bastante amplia, es necesario entrar a ver su clasificación, la cual veremos a continuación. La primera clasificación que podemos encontrar son los adjetivos calificativos. Este tipo de adjetivos se refiere a las cualidades que puede recibir un sustantivo.
Entre ellos encontramos atento, genial, ordenado, servicial, tranquilo. Como nos damos cuenta, estas son características que puede tener una persona, animal u objeto. Seguidamente podemos hablar de los adjetivos demostrativos. Estas son palabras que se usan para hablar de la lejanía o cercanía respecto a la persona que está hablando. Entre los ejemplos podemos encontrar este, esta, eso, esas, aquello, aquellas. Ahora encontramos los adjetivos posesivos. Estas son palabras que se usan para indicar la posesión de algo sobre. A continuación encontramos los adjetivos posesivos. Estas son palabras para indicar la posesión de un objeto respecto a la persona que está hablando. Entre los ejemplos encontramos su, suya, tú, tuya, mi, mía, entre otros. Un ejemplo dentro de una frase podría ser: esta bicicleta es mía. Tu papá te está buscando. Mi amigo está enojado. Tus padres están perdidos. También encontramos los adjetivos numerales, los cuales se usan para indicar un número determinado. Estos adjetivos se subdividen a su vez en adjetivo numeral cardinal, el cual expresa un número fijo, por ejemplo 1, 2, 10, 20, 40. De igual manera encontramos el adjetivo numeral ordinal, el cual indica un número que representa un orden: primero, segundo, tercero, quinto, vigésimo, etc. Finalmente encontramos el adjetivo numeral múltiplo, al cual se le agrega al sustantivo la idea de veces o cantidad de veces, por ejemplo, doble, cuádruple, quíntuple y así sucesivamente. Finalmente podemos encontrar los adjetivos gentilicios. Estos son usados para hablar del origen o procedencia del sustantivo. Como ejemplos podemos encontrar español, proveniente de España; alemán, proveniente de Alemania; inglés, proveniente de Inglaterra; bogotano, proveniente de Bogotá; metense, proveniente del departamento del Meta. El siguiente tipo de palabra o categoría gramatical de la que hablaremos es el verbo. El verbo es la palabra que indica una acción, un fenómeno de la naturaleza o estados anímicos. De igual manera, el verbo cumple la función de indicar el tiempo en el que el sujeto está desarrollando dicha acción. Como ejemplo, podríamos usar el verbo caminar y conjugarlo en primera persona. En presente sería yo camino. En pasado, yo caminé, y en futuro, yo caminaré. Es importante resaltar que el verbo tiene otra característica, y esta es que tiene una estructura bimiembre. Esto significa que se compone de dos partes. La primera, su raíz, que es la parte que indica su significado como tal, y también está compuesto por el lexema o morfema o desinencia. Este indica características gramaticales como la persona, el tiempo, el modo y el número. Dado que el verbo cumple un papel importante en las estructuras del español, es necesario tener ciertos aspectos gramaticales en cuenta para poder entender su funcionamiento como tal. Dentro de dichos aspectos gramaticales podemos destacar la conjugación, que es el conjunto de formas del verbo resultantes de combinar el lexema con las diferentes desinencias. Esto lo podemos ver de una forma más clara en el siguiente ejemplo. Vamos a tomar el verbo hacer. Si se conjuga en el presente en primera persona, se transformaría en hago, mientras que en pretérito imperfecto primera persona plural sería haría, hacíamos. En condicional de la segunda persona, harías. El pretérito perfecto simple de la tercera persona plural, hicieron. De esta forma podemos ver cómo el verbo se transforma de acuerdo a las personas y tiempos en los que se habla. Otro aspecto a tener en cuenta respecto a los verbos son los accidentes gramaticales. Estos accidentes gramaticales son el número, que puede ser singular o plural. Como ejemplo podemos tomar el verbo hacer. En singular sería
hago y en plural hacemos. Otro accidente es la persona, la cual se divide en tres: primera, segunda y tercera. El siguiente accidente es el tiempo, que puede ser pasado, presente o futuro. Y por último encontramos el modo, el cual puede ser indicativo, subjuntivo o imperativo. De igual manera encontramos las formas no personales del verbo, que como su nombre lo dice, son las que no indican qué persona hace la acción. Entre estas formas encontramos el infinitivo, que es la forma natural del verbo sin conjugar y se caracteriza por su terminación en ar, er o ir. Como ejemplo podemos ver los verbos acelerar, obtener, destruir, caminar, dormir. De igual manera tenemos el gerundio. Este se caracteriza por sus terminaciones ando, yendo, endo. Como ejemplos podemos tomar hablando, durmiendo, esperando, calentando, obteniendo. Finalmente tenemos el participio. Este se caracteriza por sus terminaciones ado, edo, ido. Como ejemplo tenemos llegado, construido, afectado y establecido. La siguiente categoría gramatical es el adverbio. Como se ve en la imagen, el adverbio es una palabra que modifica o transforma al verbo. Lo podemos definir como las palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo o cantidad. Su función es complementar a un verbo, a un adjetivo o incluso otro adverbio. Los adverbios tienen diferentes clases, las cuales veremos a continuación. La primera clase que encontramos son los adverbios de modo. Los adverbios de modo se caracterizan porque son los que indican el modo o la manera como se lleva a cabo la acción. Ejemplos de ellos son así, mal, bien, casi, rápido, lento, despacio, tranquilamente, entre otros. Después encontramos los adverbios de lugar. Los adverbios de lugar, como su nombre lo indica, son para dar a entender el sitio, punto, lugar donde se ejecuta la acción. Algunos de ellos son encima, cerca, lejos, enfrente, fuera, debajo, entre otros. También tenemos los adverbios de tiempo, los cuales se encargan de indicar el tiempo en que se desarrolla la acción. Como ejemplo podemos tomar mañana, hoy, ahora, ayer, antes, anoche, todavía, entre otros. De igual manera encontramos los adverbios de cantidad. Los adverbios de cantidad son aquellos que hacen referencia a una cantidad en relación con el desarrollo de una acción. Algunos ejemplos de ellos son mucho, poco, tanto, bastante, demasiado, más, muy, tan, entre otros. Otra clase de adverbios son los adverbios de afirmación y negación. Los adverbios de afirmación son aquellos adverbios que dan por verdadero un dato o expresan certeza sobre la acción que está desarrollando el verbo. Algunos ejemplos son sí, evidentemente, en efecto, cómo no, claro. De igual manera tenemos los adverbios de negación, los cuales son aquellos que niegan alguna información. No, de ningún modo, en absoluto. Posteriormente encontramos los adverbios de duda. Los adverbios de duda son aquellos que expresan duda o inseguridad del sujeto en relación con la acción del verbo. Estos adverbios son fáciles de reconocer ya que se pueden sustituir por la palabra quizá. Algunos ejemplos son quizás vayamos, igual vamos, acaso vamos, posiblemente o probablemente vayamos, quizás podemos recomponer nuestra relación, probablemente viajemos a Colombia este verano, entre otros. Finalmente encontramos los adverbios interrogativos, exclamativos y relativos. Los interrogativos se refieren a un elemento desconocido por el hablante. Los exclamativos expresan intensidad o cantidad en una relación. Los adverbios relativos son como los anteriores, pero sin tilde. Ejemplos de los adverbios interrogativos y exclamativos: ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto? ¿Y dónde? Mientras tanto, algunos ejemplos de los adverbios relativos son ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿dónde? Se diferencian por el uso de la tilde.
La última clase de palabras o categoría gramatical que vamos a ver son los pronombres. Los pronombres son las palabras que señalan o representan una persona u objetos o remiten a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. Por lo tanto, los pronombres son palabras que sustituyen a nombres. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la siguiente frase. María practica varios deportes. Ella es una gran deportista. En este caso, María es el sujeto de la oración y cuando usamos la palabra ella, vendría siendo el pronombre que se refiere a María nuevamente. Los pronombres tienen la siguiente clasificación. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellas palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre. Estos se subdividen en dos tipos, singular y plural, y a su vez encontramos primera persona, segunda persona y tercera persona. En primera persona singular encontramos el pronombre yo. Primera persona plural, el pronombre nosotros o nosotras. Segunda persona singular, tú. Segunda persona plural, ustedes. En tercera persona singular encontramos él o ella. Y finalmente en tercera persona plural encontramos ellos o ellas. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos son las palabras que sustituyen a los nombres y nos indican proximidad y lejanía con respecto a la persona a quien habla. Estos a su vez se subdividen según la distancia a la que se refiere el sujeto. En este caso tenemos los pronombres demostrativos de cercanía, de distancia media y de lejanía. Igual que como lo vimos en el caso anterior, estos pronombres también se subdividen a su vez en masculino, femenino y en este caso encontramos una nueva clasificación que son los pronombres demostrativos de tipo neutro. Como ejemplos podemos citar este, estos, esta, estas y esto. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican algún objeto presente en la situación en el contexto lingüístico, señalándolo como poseído por alguna de las personas gramaticales. Algunos ejemplos pueden ser mío, mía, nuestro, nuestras, vuestra, tuyo, tuya, suyos, suyas, entre otros. También hay que tener en cuenta que estos pronombres se dividen de igual manera en singular, plural, masculino y femenino. Pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos señalan a personas o cosas de forma imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud. Se caracterizan porque no todos admiten variaciones de género y de número. Casi en su totalidad coinciden con los adjetivos determinativos indefinidos, salvo alguien, algo y nadie. Suelen ir detrás del verbo, como en la frase no llegó nadie. Algunos ejemplos de estos pueden ser uno, una, unos, unas, algunos, algunas, ninguno, ningunas. Pronombres numerales. Los pronombres numerales indican una cantidad exacta. Pueden ser cardinales, el cual expresa una cantidad, u ordinales, los cuales expresan un orden. Entre los pronombres cardinales encontramos 1, 2, 3, 4, 5, entre otros, y los pronombres ordinales, primero, segundo, tercero, décimo, undécimo, y así sucesivamente. Si lo ponemos en una frase, podemos encontrar el siguiente ejemplo. ¿Quieres galletas? Dame 3. En este caso, 3 sería el pronombre cardinal. Otro ejemplo podría ser, ¿qué libro quieres? El primero. En este caso, primero sería un pronombre ordinal. Pronombres relativos. Los pronombres relativos se refieren a un nombre ya citado en la oración, llamado antecedente, sin necesidad de repetirlo. Los pronombres relativos se diferencian del resto de los pronombres porque enlazan oraciones. Un ejemplo de ello podría ser la siguiente frase, compré un libro, y otra, el libro me gustó mucho. Si uso un pronombre relativo para unir estas dos frases quedaría, compré un libro que me gustó mucho. Ejemplos de pronombres relativos son que, el cual, la cual, los cuales, la cual, quién, cuyo, cuyas y dónde.